Bueno, en realidad la mayor amenaza que había desde el derecho penal a la prensa era el viejo desacato, es decir, un privilegio del honor del funcionario, con todas las consecuencias que eso traía, ¿no? Bueno, afortunadamente eso de desacato, ultrajes a la autoridad, todas las figuras esas que puede haber en algunos otros códigos penales, en el nuestro ha desaparecido. Las amenazas hasta ahora, bueno, se centran en la cuestión de las injurias y calumnias. La figura de calumnia, desde mi punto de vista, me parece que es difícil que desaparezca el Código Penal. Las injurias sí. Hay un proyecto incluso para suprimir el delito de injurias del Código Penal, lo cual a los jueces nos representa una gran tranquilidad porque nos sacamos de encima una cantidad de procesos que son bastante molestos por regla general. En realidad la injuria en el derecho anglosajón es una cuestión civil, no una cuestión penal. Incluso el criterio de los criterios con que se evalúa la injuria en materia penal en la jurisprudencia argentina son tomados del derecho norteamericano y son criterios civilistas en definitiva. En nuestro derecho penal no manejamos ese criterio, hablamos de dolo directo, de dolo eventual, pero no estamos hablando de real malicia y ese tipo de cosas que realmente reflejan una jurisprudencia que responde a una doctrina que no es la nuestra. Si lo analizamos desde otro punto de vista, la injuria es una especie de delito privilegiado. Digamos que nunca hay querellas por injurias las querellas por injurias se reducen a determinada clase social, más bien. Normalmente las injurias en otras clases sociales se resuelven de otra manera. Incluso la injuria contumeliosa, es decir, la injuria directa, no. En la jurisprudencia actual hay algunas discusiones que han llegado a la Corte, es decir, se trata de distinguir entre la difamación, que sería la imputación de hechos, de los juicios de valor. En definitiva, muchos sostenemos que es difícil decir, bueno, desde cuándo, cuál es el límite entre una y otra, ¿no? Entre el juicio de valor y la... Se entiende, el juicio de valor sería lo no verificable, la imputación de hechos sería lo verificable, pero ¿hasta qué punto se puede hacer una distinción entre lo verificable y lo no verificable en este ámbito, ¿no? Pero quería advertirles que, si bien, por cierto, todo se ha centrado en la cuestión de delitos contra el honor, y la injuria podría desaparecer sin problema, no así la calumnia, porque la calumnia es la imputación de un delito, pero la imputación concreta, no decirle a alguien ladrón, no decirle asesino, sino decirle mató a fulano tal día, robó tal cosa tal día, ¿no? Lo contrario es una injuria, lo genérico es una injuria, lo específico sí es calumnia. Bueno, ahí hay una cuestión que trasciende la cuestión de honor. Si bien por ciento se lo clasifica como delito contra el honor, genera un riesgo de imputación penal y genera un riesgo de investigación penal, ¿no? Hay en juego otro bien jurídico, de modo que, no sé, la calumnia me parece que es difícil que salga del ámbito penal. Pero hay algunas otras figuras penales que en líneas generales no se han usado en la Argentina contra los medios de prensa, pero que podrían llegar a usarse o no se usaron mayormente, ¿no? Figuras tales como la apología del delito o apología del delincuente en razón del delito cometido, ¿no? Instigación o incitación pública a la comisión de delitos, por ejemplo, es otra figura. Revelación de secretos,
desobediencia a la autoridad en caso de una orden judicial. Y bueno, lesiones a la privacidad y finalmente las famosas publicaciones obscenas. Es decir, todas esas son figuras que de alguna manera podrían llegar a usarse en algún momento contra los medios de comunicación, ¿no? En el orden procesal hay una cuestión que son las medidas cautelares que se pueden ordenar. Por ejemplo, se ha planteado en algún momento decir no publique tal cosa, se planteó en el caso concreto de una solicitada. Es decir, se advirtió al juzgado y el juzgado como medida cautelar prohibió la publicación de la solicitada. En ese caso era una solicitada de apoyo a los militares procesados con motivo de la última dictadura militar, bueno, pero podría ser cualquier otra cosa. En general, casi todos hemos criticado la medida, hemos dicho que no se puede hacer que eso implica de alguna manera una censura, y que eso implicaría una censura previa. Creo que sí, podría hacerse en el caso que hubiese otro bien jurídico en peligro. Se pueden plantear algunos problemas. No se han planteado, pero si algún medio viola normas éticas que generalmente se respetan, ¿no? En caso de un secuestro, por ejemplo, que ponga en peligro la vida de la persona, creo que medidas de estas son viables, creo que son admisibles. Pero bueno, no era el caso de la solicitada esta que no ponía en peligro la vida de nadie, ¿no? Pero creo que la única posibilidad de una medida cautelar de esta naturaleza es cuando, bueno, hay en peligro un bien jurídico fundamental, ¿no? Una situación extrema, ¿no? Imputar la muerte de Ferreira porque asistieron y por ende completaron el... No que se lo impute la muerte. No, pero... por regla de imputación objetiva no puede de ninguna manera imputarse eso, una locura, no. El hecho de ellos, periodistas, saber que se iba a suicidar el Manevo, no advertirle a la policía de esa intencionalidad, ¿no constituye un delito? No. No, a ver, alguien puede... Estoy pensando locuras. Alguien podría pensar que es una cooperación al suicidio. Instigación, no. Por eso aclaraba que era desde el punto de vista ético, no jurídico. Es una cuestión ética, no. Porque ellos podían ver el impacto periodístico hubiese sido diferente si la cámara no estaba. No, pero entiendo que cooperación o ayuda al suicidio se entiende que es una ayuda de carácter material, no creo que sea otra. Es decir, bueno, en líneas generales todo esto puede plantear una serie de problemas. Algunos se han usado en alguna medida, otros no se han usado, pero bueno, hay una cuestión respecto del secreto periodístico. Yo creo que el secreto periodístico, vuelvo a insistir, creo que puede tener alguna excepción en el caso de un peligro de vida. Fuera de eso, creo que es inadmisible cualquier excepción, ¿no? Pero cuidado que se puede incurrir en revelación de secreto. Claro, todo aquel que tiene el beneficio del secreto tiene la prohibición de revelar el secreto también. Hay que tener cierto cuidado con eso, que el secreto profesional implica también deberes. Yo quería aprovechar, perdón, ahí te lo paso. En todo caso, después lo responde el profesor.
Doctor, en Córdoba hemos tenido un caso ahora, un último caso, de que normalmente nosotros enfrentamos los periodistas juicios por injurias que tienen, por supuesto, un pedido de condena civil, digamos, una condena pecuniaria. Reparación. Ahora hemos tenido, pero por supuesto para llegar a la civil tiene que haber una prejudicialidad penal, entonces primero se investiga o si existe una injuria. No necesariamente, ¿eh? No es necesario que haya una condena penal. Está. En el caso de Córdoba, del caso que le comento, se ha dado en la ciudad de Río Cuarto, el periodista Hernán Bacanar Baja ha sido objeto de una denuncia ahora, pero directamente lo que buscan es una condena civil, o sea, no la penal, simplemente No la penal. es una denuncia por daño moral. Sí. Que, bueno, quería saber la consideración sobre eso. Bueno, el daño moral es algo siempre medio difícil de cuantificar, ¿no? Sí, por supuesto que se puede hacer, pero distinto es una reparación de daño real, es decir, de un desprestigio que pueda producirse en un ámbito profesional, un daño en los negocios, en el comercio, etcétera. Ahora, si estamos invocando daño moral, bueno, yo no soy civilista, pero el daño moral es muy arbitrario lo que puede manejarse en una reparación, ¿eh? O sea, la duda nuestra era si era como una vía, la vía penal. No. La verdad que la cierra, digo, está como muy cerrada por la doctrina de la real malicia. Sí. Pero la vía civil la abre la posibilidad de persecución. Bueno, la abre por otras razones, porque el fundamento de responsabilidad civil es otro, ¿no? Si yo tengo una empresa con la cual me beneficio y por un acto negligente mío perjudico a alguien, tengo que repararlo, en razón de que, bueno, de que me estoy beneficiando por aquello que produce el daño, ¿no? No se necesita la real malicia en ese caso, sobre todo para la responsabilidad empresarial, ¿no? La responsabilidad de la empresa, ¿no? Ahora, en esos casos, lo mismo correría o debería correr, aún para la consideración del juicio civil, digamos, por daño moral, lo mismo deberían correr los preceptos vinculados a lo que es la doctrina de la real malicia, aún para probar si ha habido negligencia, simplemente. Sí. Insisto, el criterio de real malicia es un criterio anglosajón que, le digo, es extraño a nosotros. Nosotros hablamos realmente de dolo, que puede ser dolo directo o dolo eventual. ¿Qué es dolo directo? Es cuando mato a alguien y le pego 5 balazos. ¿Qué es dolo eventual? Es cuando paso el semáforo en rojo o corro picada y, bueno, si se muere alguno, mala suerte. Eso es lo que son los criterios nuestros de evaluación en materia penal, es eso. La real malicia es un concepto que de alguna manera abarca dolo directo y dolo eventual. Lo que se quiere decir en el derecho anglosajón es eso. En la doctrina nuestra prefiero hablar de dolo directo o de dolo eventual. Me adhiero al criterio de real malicia, bueno, pero por no enmendar la plana a algo que se viene diciendo, pero en definitiva es eso. Si excluimos el dolo directo, excluimos el dolo eventual, y bueno, no. Ahora, tengo mis dudas en el ámbito exclusivamente civil, porque ahí sí entra el problema de la culpa, el problema de la negligencia. En el ámbito civil el fundamento de reparación es distinto, ¿no? Es decir, en el ámbito civil, si yo voy con un vehículo, se sale una rueda del vehículo y le rompe una pierna a otro, y bueno, tengo que pagarlo, simplemente porque yo me beneficio con el uso del vehículo, ¿no? ¿Y en la tarea de los periodistas, doctor? En la tarea del periodista es mucho más complicado, pero bueno, eso habría que preguntárselo a algún civilista. Yo no soy civilista, no. El fundamento de reparación, lo que sí les digo, es distinto, son otros criterios de reparación. No hay prejuzgamiento penal, el hecho de que alguien salga absuelto en la causa penal no significa que no pueda
ser pasible de una reparación de carácter civil, ¿no? Resaltar y agradecer y darle la bienvenida. Me parece que la cuestión de que haya un contacto entre un ministro de la Corte Suprema de la Nación y trabajadores de prensa es realmente una contribución cívica y política muy, muy interesante. Así que, bueno, lo valoramos mucho. Usted ayer distinguía en la conferencia, para los que no estuvieran, 3 momentos respecto de el fenómeno, no sé si lo voy a decir de una manera correspondiente a lo que la usted decía frecuencia ayer. delictiva y Exactamente, usted hablaba del nivel de la realidad donde se produce el delito, de la construcción del acontecimiento, digamos, creo que le llamó la proyección. La proyección, sí. Y finalmente los usos políticos de esa construcción. Yo particularmente trabajo en un diario en el sector de la edición de cuestiones que tienen que ver con la criminalidad, con la violencia urbana. No me gusta tanto llamarlo cuestiones de seguridad o inseguridad porque eso tiene, digamos, adosado un fuerte nivel ideológico. Pero bueno, lo que nosotros vemos en relación a lo que usted planteaba ayer es que hay un discurso sobre la seguridad o inseguridad o sobre la violencia urbana en el periodismo predominante que se basa que tiene, digamos, escasa jerarquía en cuanto a el abordaje profesional, es decir, la construcción de ese discurso tan fuertemente predominante, por ejemplo, lo que vimos ahora, que es bien prototípico, el caso de la reacción pública que hubo a partir del crimen en Valentina Alsina de Capristo, se basa en un abordaje que es realmente muy deficiente de parte de la prensa mayoritaria, ¿no? Sin embargo, es un discurso que legitima esa forma, hay un discurso que legitima esa forma de abordaje, ¿no? Esta cuestión de, por ejemplo, no contextualizar, presentar hechos que son fuertemente atípicos como típicos. Un homicidio en ocasión de robo no es lo que más sucede, realmente, ni por mucho. No, el riesgo de muerte violenta en nuestro país, el mayor riesgo de muerte violenta en nuestro país es el tránsito. El tránsito, sí. Después el otro riesgo que sigue es el suicidio. Claro. Después tenemos los homicidios intrafamiliares dolosos, o etcétera. Intrafamiliares, sí. Intragrupales, entre conocidos. Y después tenemos el homicidio en ocasión de robo. Y la incidencia de tóxicos, que es algo que todo el mundo está drogado, qué sé yo. La incidencia de tóxicos sigue siendo el alcohol. Como tóxico criminógeno es el alcohol. Y no necesariamente en un alcohólatra, en un dependiente. El alcohol en una intoxicación aguda, que es... De modo que la realidad nos pasa por otro lado en eso, ¿no? El Paco que se está batiendo ahora no es muy criminógeno. El Paco destruye al pobre pibe que lo está usando, lo destruye, en un año lo mata, no hay... No pasa semana en la villa que no tengan que enterrar a un pibe, ¿no? Pero no, lo echan de la casa porque roba para vender y comprar el Paco, es un marginado adentro de la villa, duerme en los corredores, los otros pibes lo agreden, lo marginan. Ha habido alguno que fue más que agredido, pero no sé, la proyección es totalmente diferente de lo que pasa en la realidad, ¿no? No porque la realidad no sea dramática, no lo es, pero es otra, ¿no? Yo en realidad hacía esta pequeña semblanza de cuestiones para hacerle una pregunta. Primero, para decirle que, bueno, que ese discurso predominante genera una pauta de enunciación muy fuerte dentro de la prensa, ¿no? Es decir, es muy difícil correrse de ese discurso que a uno, digamos, las redacciones son una especie de campo de batalla donde pujan ideologías también. Pero correrse del discurso frente a un hecho como el de Capristo, digamos, de la enunciación general sobre esos hechos, suele ser muy costoso y si, por ejemplo, uno escucha las radios, tiene fuertes niveles de recusación de los públicos, ¿no? Lo que implica, digamos,
estar dispuesto no solamente a contar las cosas de otra forma, sino a dar una batalla política. Yo lo que le quería preguntar, dar un debate, por ahí batalla es un término medio dramático, es qué tipo de cuestiones desde su lugar de jurista puede recomendar a los periodistas que trabajamos sobre cuestiones penales para justamente ser capaces de contextualizar mejor. Bueno, hay dos actitudes frente a eso y supongo que ese problema lo tendrán ustedes como lo tienen los políticos, ¿no? Bueno, me prendo en el discurso único, que es cómodo, que es oportuno, que me da rating, etcétera, o trato de cumplir una función docente. En la política creo que a esto último se ha renunciado en general, ¿no? Ya directamente, ¿no? Todos tratan de prenderse en el discurso, o bien por oportunismo o bien por miedo, ¿no? Pero esto es un pésimo negocio político y supongo que en el periodismo sucederá lo mismo. Bien, ¿a dónde lleva esto? Bueno, lleva una multiplicación de violencias y fenómenos, lleva a la creación de un mundo virtual, ¿no? Está bien, fenómeno. El problema es que un día va a llegar un grado tal de contradicción entre el mundo virtual y el mundo real que les va a pasar lo mismo que a los políticos, ¿no? ¿Por qué se produce un cierto rechazo, un rechazo peligroso de lo político, ¿no? Guarda que es muy peligroso. Pero ese rechazo peligroso se produce porque la gente se da cuenta que están actuando, se pierde la grâce du naturel, dirían, ¿no? Aparece un tipo, por muy buen actor o actriz que uno sea, no puede actuar las 24 horas del día, ¿no? Ni ser Laurence Olivier conseguía eso. Y se le nota. Y bueno, eso provoca un rechazo, ¿no? Me temo que va a llegar un momento que va a suceder lo mismo con la comunicación, ¿no? Como me temo que hay que tener mucho cuidado con un apartamiento muy grave de normas éticas. Porque en la medida en que la comunicación se aparte de normas éticas va legitimando un espacio de censura, ese es el riesgo. Y ese espacio de censura justamente no se va a usar para imponer normas éticas, se va a usar con otros objetivos. Ese es el grave problema, ¿no? Es eso lo que veo, ¿no? ¿Cómo decirle a alguien, bueno, afronte esta situación y asuma una función pedagógica? No, es complicado, es seriamente complicado, cuando lo más cómodo es lo otro. Pero lo otro lleva a una inevitable multiplicación de violencia. Ojo, esto no lo estoy hablando así solo teóricamente, ¿no? A mí un día me bajaron de una lista de diputados. Me dijeron, no, el asesor Moby Dick dice que sos piantavotos. Y me bajaron de la lista, no. Y me tuve que bajar de la lista porque sabía que iban a perder y no quería ser el capitán de la derrota. Y efectivamente perdieron, a Dios gracias, ¿no? Y después desaparecieron. Yo sigo, ellos se fueron. Pero, claro, no, a veces tiene cierto premio la coherencia, ¿no? Bueno, el loco dice siempre lo mismo, bueno, tiene una coherencia, ¿no? Los otros que no, están a ver lo que dicen, a ver qué me conviene decir, llega un momento dado que el discurso se vacía de contenido, que es lo que de alguna manera está pasando hoy en el debate político, ¿no? Hay un hueco de ideas, qué sé yo, ¿no? Se discuten posiciones, se discuten candidaturas, se discuten acuerdos, pero no se discuten ideas, no hay proyectos, no. Todo el mundo se teme decir cualquier cosa porque entonces pueden, una de esas, innovando, alterar las reglas de juego y en las nuevas reglas del juego resultar perdedor. Qué sé yo, son decisiones muy difíciles, ¿no? Y vivimos en un mundo terriblemente competitivo, en el que adoptar una posición de esa generalmente significa colocarse en una situación coyuntural de debilidad.
Pero yo no sé si esa situación de debilidad, o de aparente debilidad, es una situación permanente o es una situación coyuntural. A la larga, tengo la impresión de que el mejor negocio es bancarse la situación coyuntural de debilidad. ¿Por qué? Por eso de que, bueno, sí, ojo que la opinión pública es muy voluble y en el momento que se dé cuenta a nadie le gusta que lo estén estafando, ¿no? Puede reaccionar con similar o peor bronca, ¿no? Pero bueno, es una decisión complicada, no es sencillo decirlo. Lo más fácil es sumarse al discurso vindicativo, ¿no? Un discurso vindicativo, un discurso moralizante, un discurso que atribuye toda la responsabilidad de cualquier hecho a decisiones exclusivamente individuales. Alguien hace esto, ¿por qué? Porque es malo y punto, y hay que neutralizar ese grado de maldad, y es un ser inferior, etcétera. Ahora, esto que, si levantamos un poco la mirada en lo que está pasando en el país, es serio, porque, ojo, ¿contra quién está dirigiéndose esto en este momento? Es contra una faja adolescente marginada. Son los pibes villeros. Está el pibe de la gente como uno, que ese si hace alguna cosa de esa hay que llevarlo al psicólogo, y está el pibe villero que si hace una cosa de esa hay que matarlo. Cada uno de los que grita le diría que hacen en la casa si el nene le clava un cuchillo a la abuela, lo llevan del psicólogo, ¿no? Ahora, si lo hace el pibe villero es un criminal, ¿no? Y hay que matarlo. ¿En qué puede derivar esto? Y bueno, esta estigmatización puede llegar a derivar en una autonomización policial, en una nueva serie de episodios de ejecuciones sin proceso de pibes. Ese es el riesgo que tenemos enfrente, ¿no? Cuando Rucauf salió con el asunto de meter bala, etcétera, la Suprema Corte de la provincia tuvo que disponer que se haga un registro de adolescentes muertos por la policía. Sí, no, después que ganó las elecciones, sí, fue. En el 84-85, bueno, el número de muertos pasó los 1000, ¿no? Me decían que estaba loco cuando lo denunciaba por televisión, salían en los diarios, pudimos determinar cuáles eran los distritos policiales en que sucedía, de dónde salía, se pudo determinar si salía de jefatura o si salía de mandos medios, y realmente duró en la provincia de Buenos Aires hasta que asumió Cafiero, hasta el 87. La policía mataba, fusilaba gente in situ, ¿no? Puede repetirse un fenómeno de esos, pero de cualquier manera, y aunque no se llegue a eso, lo cierto es que esto está profundizando una fractura social. Está generando un nosotros y ellos, ¿no? Lo del muro tiene un cierto valor simbólico, pero bueno, una locura de un intendente, pero cuidado que hay una especie de muro que no de ladrillo, pero que cada día se va construyendo más, ¿no? Ese es el inconveniente. Ahora, bueno, ¿qué decisión tomar? Y bueno, no sé, depende de la autonomía que tenga cada uno y depende del... yo lo que creo que bueno, la decisión oportunista puede ser que coyunturalmente sea buena. A la larga creo que es un mal negocio. Es un mal negocio porque a la larga la gente se da cuenta. No se le puede vender cosas falsas a la gente permanentemente, constantemente. Puedo, bueno, sobre otro tema, le quería hacer un comentario y pedir una opinión. En ese material que le entregamos recién está la declaración de principios de ética periodística elaborada en el marco del sindicato de prensa
Y esto no fue una elaboración de laboratorio. Aquí hay compañeros que participaron desde el inicio de esa discusión porque justamente obedece a los episodios de fuerte apriete del poder político hacia determinadas investigaciones, llamados telefónicos. Esa noticia no se publica, compañeros que han sido sacados de las secciones en las que trabajaban, y se produjo una discusión en las distintas redacciones y servicios informativos de las radios y de los lugares en donde tenemos mayor concentración de fuerza. Después, por supuesto, se hizo una comparación con otros códigos y se adaptó a lo que nosotros vemos que es la mirada de los trabajadores, es decir, no por eso le llamamos declaración de principios. Para nosotros no es un código, no tiene sentido punitivo, tiene un sentido de autorregulación basado en la capacitación y también en la defensa de la tarea que hace el periodista, como no tenemos otro resorte, los trabajadores, que hacerlo de manera conjunta y colectiva. En uno de los capítulos en donde en esta declaración de principios hablamos sobre el secreto de las fuentes, hablamos del derecho deber ético de reservar las fuentes de información, esto que usted decía antes. También nosotros definimos que se podrá obviamente relevar del secreto al periodista cuando quien lo pidió lo relevara de esa obligación. Entendemos que como ningún derecho es absoluto, deberá resignarse cuando aporte a preservar la vida humana, lo decimos en nuestra declaración. Pero le sumamos, cabe aclarar que en la protección de las fuentes de información deben incluirse los apuntes personales, las grabaciones y cualquier registro del periodista realizado en distintos soportes. Entendemos que lo que el periodista puede decir, sin violentar la reserva de las fuentes, es lo que se publica, claro, o bien lo que se emite por radio o sale por televisión. Lo otro forma parte de este derecho deber ético. Sin embargo, por lo menos en la provincia de Santa Fe, tenemos numerosísimos casos donde la justicia reiteradamente, en algunos de esos casos, ha emitido oficios pidiéndole a los medios de comunicación grabaciones sobre tales o cuales hechos, fotografías que no se han publicado, porque de pronto son tomas que se consideran que no son para publicar, y que pone a los periodistas en una situación de gran vilo. Las empresas periodísticas, para serles sinceros, no tienen ninguna dificultad en entregarlo. Nosotros decimos que no se entregan, que eso es parte de la reserva de las fuentes de información. No mucho tiempo atrás hubo una orden de un juez sanlorencino, Juan José Tutau, que ordenó allanar el domicilio de un periodista y secuestrar su CPU. ¿Por qué es tanto, como lo ve usted desde la justicia, esta actitud de querer, la justicia tiene elementos y tiene formas de investigar por su cuenta? ¿Por qué hacer hincapié permanentemente en esto que puede ser la reserva que tienen los periodistas, de aquello que por el compromiso tomado no se pudo publicar? ¿Qué reflexión le merece a usted? No, lo que por el compromiso tomado no se pudo publicar forma parte del secreto periodístico. Eso no me cabe la menor duda. Pero hay permanente... Justamente hay un compromiso previo y ese compromiso forma parte del secreto. No, creo que no hay... Creo que no tiene competencia un juez para... es decir, secuestrar la computadora es como secuestrar la libreta de apuntes. Eso no lo puede hacer. No, está violando el secreto periodístico. ¿Sí? Bueno, así nos expresamos en su momento ante un caso, y no ha sido el único. Cuando a través de un fax Distinto es que reclame o que secuestre tomas o fotos, etcétera, que no se han publicado porque no se han publicado. Eso es otra cosa, pero si hay un compromiso previo, ¿no? Naturalmente. Sí.
usted dice que aunque no se hayan publicado... Existen, no puede forman haber- parte de ningún compromiso. O sea, eso es material que existe simplemente. Bueno, un poco la... En tanto fueran entonces una provocación había que salvarlo. Digamos, en tanto fuera una foto que revelara de alguna manera algún hecho que se quiere resguardar, entonces no habría que entregarla. Y yo creo que no habría que entregarla. Ahí hay una situación casi de permanente. O Se lo entregarla, preguntamos. con una advertencia, no sé, pero en general diría que no habría que entregarla. Claro. Yo no la entregaría. No, nosotros tampoco. Los cassettes se pueden borrar, podemos Sí. recurrir a distintas instancias. Sí. Decimos esto porque la tensión entre empresarios de los medios y dependientes de los medios, cuando llegan estas cuestiones tan límites, suele ser muy fuerte. Entonces, de pronto al dueño de un medio no le afecta en absoluto y llama, fulanito, el cassette que grabaste en la entrevista esta, entregalo. Y bueno, ahí se producen situaciones de muy, muy fuerte tensión realmente, porque bueno, la gente no lo quiere entregar y una si de hay las... un compromiso previo, yo creo que eso forma parte del secreto periodístico y no hay por qué entregarlo. Bien. No siempre está tan claro así, por eso se lo queríamos preguntar. Y además porque, bueno, esto forma parte, como le decía, del punto de vista también desde los trabajadores de prensa, coincidentemente con lo que Sí. usted mencionó. Otra consulta es relacionada, usted dijo que la real malicia proviene sobre todo del derecho anglosajón. Del derecho anglosajón. Del derecho anglosajón civil. Exacto, civil. Sí. Bueno, indudablemente que nosotros estamos muy interesados en trabajar en proyectos que puedan despenalizar la figura de calumnia e injuria, aquellas que afecten al ejercicio de la libertad de expresión. Con lo que no queremos decir que alguien que escribe, que tiene en sus manos un micrófono o que trabaja en un diario tenga derecho a decir cualquier cosa y hacer cualquier cosa. No estamos hablando de violentar las leyes vigentes, el derecho a la intimidad, el derecho a la protección de los niños, niñas, adolescentes. Eso lo damos por sentado, nuestro sentido de la ética es ese. ¿Cuáles serían las formas, doctor, de poder encaminarse para que este resorte de la injuria o de la calumnia no sea utilizado para tapar realmente la intencionalidad de aquella persona que quiere investigar, por ejemplo? Que quiere investigar y que sigue un tema hasta las últimas consecuencias. Caso Kimmel. Sí. Caso Kimmel y la orden de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos respecto al Estado Nacional, al Estado argentino. Sí, bueno, el caso Kimmel es bastante significativo en ese sentido, ¿no? Pero el problema es que todo lo penal puede siempre pervertirse, siempre puede usarse en un sentido perverso. Eso es casi inevitable. Creo que está en la naturaleza de la prohibición penal, ¿no? Uno puede hacer algo con tal objetivo, pero eso no impide que mañana se lo pueda usar con otro objetivo. Recursos hay varios, la exceptio veritatis, etcétera, pero esos recursos en la práctica tienen un efecto bastante limitado. Yo no entiendo bien por qué no se admite el derecho de réplica. Porque si estuviese el derecho de réplica, bueno, fenómeno, el señor contestó, pero vamos a seguir adelante con la investigación y listo, terminamos el asunto. Tampoco es cierto que si se admite el derecho de réplica habría que publicar un diario con una noticia y otro entero de noticias, porque no es así. El derecho de réplica en general, a mi juicio, a quien está protegiendo no es al funcionario o al tipo famoso,
creo que no puede invocar ningún derecho de réplica quien tiene acceso a los medios de comunicación. Es decir, un sujeto de actuación pública, a quien le imputan algo, puede contestar por el mismo medio sin usar ningún derecho de réplica o por otro medio. Entonces, bueno, su respuesta está garantizada. Ahora, si es el zapatero de la vuelta de casa, no. Entonces creo que el derecho de réplica en realidad está protegiendo al zapatero de la vuelta de casa, que lo muestran como el ampón que se llevó no sé qué, que violó a medio barrio. Y el pobre tipo tiene derecho a salir y a decir, no, miren que yo no hice nada, hubo una confusión y es un homónimo. Y tienen derecho a que se lo publiquen al día siguiente. Pero el que tiene acceso público a los medios, bueno, no, ¿qué derecho de réplica? Replica y se terminó, no. Bueno, y ahí podrá decir lo que quiera, lo cual no implica que no siga la investigación, ¿no? Ahora, que él pueda usar una querella de injurias, bueno, ahí está la exceptio veritatis. Si hay un interés público de por medio, yo puedo probar la verdad de lo que estoy diciendo, ¿no? Lo que pasa es que no puedo usar la exceptio veritatis si lo que se dijo no es un hecho, ¿no? No. Si lo que yo digo es una injuria, si le menciono a la mamá al señor, no tengo exceptio veritatis, porque no puedo probarlo. Ahora, si le imputé un hecho y el sujeto me querella, yo tengo la exceptio veritatis, tengo el derecho de no, yo voy a probar que lo que dije es cierto, porque hay un interés público de por medio. Ahora, si lo que le estoy imputando es un delito, la prueba de la vía de probarle la autoría de un delito, bueno, la vía penal directamente, ¿no? Si fuera una calumnia, la vía penal. Pero si no es una calumnia, porque no le estoy imputando un delito, pero sí le estoy imputando una conducta que indecorosa, etcétera, y hay un interés público actual, bueno, pues está la exceptio veritatis, tengo el derecho de decir, bueno, sí, fenómeno, pero me amparo en la exceptio veritatis, hay un interés público actual y yo lo voy a probar. El obispo fulano tiene relaciones con medio barrio. Bueno, no es delito, pues la relación que quieras. Está bien, son consentidas. No es cierto y me querella, no hay un interés público porque estoy revelando, bueno, lo voy a probar. Y si el obispo lo querella, digamos, cabe en este caso, siempre nos hacemos esta pregunta, para ver también si vale la pena trabajar nacionalmente por un proyecto en este sentido, esto de la inversión de la carga de la prueba. Aquel que querella al periodista tiene que demostrar que lo hizo con mala intencionalidad, con eso dolo. Sí, tiene que demostrar eso, sí, exactamente. Pero yo le puedo demostrar que lo que le imputé es cierto, si hay un interés público, ¿no? No lo entiendo, perdón. No, la exceptio veritatis, ¿qué es? Me imputan que no trabajo. Me dice, usted, señor, no trabaja, no hace nada. Tiene todo lleno de expedientes y no lo resuelve. Lo cual es una imputación de carácter deshonroso, pero no es un delito. Es una injuria, Sí. no es una calumnia. Bien. Yo querello a quien me lo imputa, lo querello por injurias. Y aquel querellado, en este caso el periodista, me puede decir, no, le opongo la exceptio veritatis. Hay un interés público actual y yo voy a probar que usted tiene todo lleno de expedientes y que no firma nada. Y me lo puede probar. Y después tiene que hacerle lugar a esa prueba. Bueno, si no tiene los elementos como para probarlo, bueno, que no lo diga. Pero sí, pero si no tiene los elementos para probarlo, pero tuvo razones serias de fuente, etcétera, para creer que lo que estaba diciendo era cierto, eso es la real malicia, ¿no? Bueno, yo no he actuado con real malicia porque, bueno, tenía esta fuente, tenía esto, creí esto, tuve en mi mano una estadística oficial, esa estadística oficial dice otra cosa, En ese caso sí está protegido, digamos, Sí, porque sí, tiene que demostrarle. Pero es distinto de la exceptio veritatis, eso es que no se le prueba el dolo.
Ahí sería absuelto o sobreseído porque no hay dolo. Eso es otra cosa. La exceptio veritatis no es que no hay dolo, sino que no hay ofensa. ¿Por qué? Porque lo que le dije es cierto. Son dos cosas distintas. En uno está faltando el aspecto objetivo del delito. ¿Por qué? Porque ¿qué lesión al honor? Si lo que le dije es verdad. En el otro sí hay una lesión al honor, pero bueno, actué sin dolo. Son dos cosas diferentes. Ya que tengo el micrófono, voy a... No, yo quería llevarlo a otro tema también. ¿Qué herramientas hay, digamos, tiene el trabajador de prensa? Yo, Alejandro Brito, es mi nombre, soy de Santa Fe. Para defenderse ante una orden de la empresa para la que uno trabaja, de que no se publique una información que el periodista considera, digamos, de interés público. Si quiere, puedo comentarle un caso, digamos, como para... una empresa automotriz tenía, digamos, hacía probaba autos, los autos cuando salían de la terminal, en una ruta, ¿no? Tenía que tener la obligación, en lugar de tener una pista de prueba, lo hacía en la ruta. Hay un accidente, fallece digamos, el piloto que iba sin traje antiflama, bien, toda una serie de... Esa información llega y la empresa ordena que esa información no se publique porque esa automotriz es un anunciante importante, digamos, importante. En ese caso, digamos, ¿el periodista tiene alguna herramienta para, digamos, negarse o digamos, para decir, no, esta información se tiene que publicar? ¿Hay alguna herramienta de la cual no, estamos en el horno? O sea, es censura y no hay forma... Son empresas. Ese es el problema. Sí, pasárselo a otro, pero no, en rigor de verdad no, son empresas, qué sé yo. Bueno. Yo les quiero mencionar, digamos, otro ejemplo. O sea, cuando un poder político, un poder económico, ¿no?, utiliza los medios para censurar una información, ¿no? Yendo al caso concreto, un accidente de tránsito es censurado por un poder político, ¿no?, en todos los medios de comunicación, utilizando como medio de presión la pauta publicitaria. ¿Se constituye un delito? A ver, ¿cómo? Poder político X. Sí. Ocurrió un accidente de tránsito, el poder político... Llama por teléfono y dice, no publiquen esta noticia. 99% de los medios no publica nada directamente. ¿Se constituye un delito? No. Son empresas. Ah, bueno. Digo, sí. La conducta del poder político respecto del medio. Respecto de eso, sí, respecto de eso tenemos una jurisprudencia incluso de que no se le puede retirar la pauta publicitaria pública al medio como consecuencia de una noticia o de una opinión, ¿no? Pero hay que probar la causalidad, ese es el asunto. En el caso del diario Río Negro pero ahí estaba clara la causalidad, tenía la pauta, hasta un día tenía una pauta publicitaria, publica una noticia, una opinión, al día siguiente le quita la pauta publicitaria. Ahora, no hay ninguna regulación de pauta publicitaria, lo que no podemos es obligar, no hay una ley, y lo que no podemos es obligar a que se distribuya la pauta publicitaria de alguna manera entre los medios, porque bueno, hay muchas variables que puede usar el Estado para decir, no, la doy porque tiene mayor frecuencia, la doy porque llega a determinado público que quiero que esto llegue. No hay una regulación legal. Lo que hemos podido decir ante la falta de regulación legal
No puede haber un retiro de pauta publicitaria arbitrario fundado en la publicación de tal o cual noticia o de tal o cual opinión. Pero hay que probar la causalidad. En el caso de Río Negro, bueno, la mayoría de nosotros consideró que estaba aprobada, ¿no? O sea que queda más en el medio publicar o no la información, tenga o no tenga pauta publicitaria. Sí, sí. Pero si el medio la publica y arbitrariamente se le quita la pauta publicitaria, y eso se puede probar, porque si no, mire que hoy hice esto y mañana me pasó aquello, bueno, sí, eso no lo puede hacer. El Estado no lo puede hacer. Eso solamente el Estado. Sí. Un anunciante privado no tiene esa obligación, sí puede... Y un anunciante privado, no. No me gusta la noticia, Te saco la publicidad y listo, eso. Es la libertad de mercado que vamos a hacer. Eso. Ahí no hay vuelta, no, el problema es en algunas provincias donde retirarle la pauta publicitaria a un medio significa quebrarlo, ¿no? Claro, ese... Sí. Pero bueno, en ese caso sí, el Estado no... hace un par de años creo que es lo del diario de Río Negro que lo sacamos, sí, 3 años. Lo vuelvo a correr un poco del lugar. No, nosotros comentábamos con algunos de nuestros compañeros que, digamos, la posibilidad de tener contacto con usted también nos interesaba por el hecho de por ahí tratar de lograr ciertos recursos de argumentación. Por eso, digamos, le hago una pregunta un tanto genérica, un poco brutal, pero nos sirve para esto. ¿Cuál es su opinión? Muchos de nosotros ya lo hemos escuchado, pero no está de más repetirla, sobre lo que supuso la reforma Bloomberg. Bueno, la reforma Bloomberg sobre la frecuencia delictiva, etcétera, nada, no sé cuántos muertos habrá causado, porque hay un fenómeno respecto del delito de secuestro que es bastante problemático. El delito de secuestro es un delito que para cometer un buen secuestro se necesita tener un aparato de inteligencia, de infraestructura, de vehículos, etcétera. Es decir, una organización bastante sofisticada, es uno de los delitos más difíciles de cometer, ¿no? Después, bueno, está el secuestro express, que eso lo puede hacer cualquiera, porque criminológicamente es mucho más cercano al robo que al secuestro, ¿no? La publicitación enorme del secuestro como un delito rentable, fácil, etcétera, puede producir una tercera categoría, que es el secuestro bobo, que es aquel que cree que puede secuestrar al vecino. Es un medio débil mental. Y el secuestro bobo es justamente el secuestro que es mucho más peligroso para la vida de la víctima, porque inmediatamente la víctima identifica al secuestrador, le falta el tipo se ve perdido mucho más rápidamente o descubierto mucho más rápidamente, no tiene el mecanismo aceitado para cobrar rescate, pide cualquier cosa, se lo detecta telefónicamente, etcétera. Bueno, yo no sé cuántos muertos habrá causado, eso es sobre el plano el efecto sobre el plano de la realidad, otro no tuvo. En el plano político, bueno, yo ayer lo comparaba con el caso Ayerza. El caso Ayerza casi es una analogía, ¿sí? Con 70 años de diferencia, muy interesante. En el caso Ayerza, el presidente reacciona mandando un proyecto al Senado, modificando penas, agravando las penas del Código Penal, etcétera, generando, bueno, ya que estaba metida, creo que un proyecto de estado peligroso sin delito. En el Senado se produce un debate bastante interesante en el año 32, 33, no me acuerdo, donde se opone al proyecto el único senador socialista que había, que era Alfredo Palacios, con un
un debate lindo. La mayoría conservadora del Senado, que era un refugio de entes terroríficos, le redobla la apuesta a Justo. No solo aprueba el proyecto, sino que repone la pena de muerte con silla eléctrica, porque era el último grito a la moda. Eso pasa a la Cámara de Diputados y quien frena el proyecto es el autor del código, Rodolfo Moreno. Rodolfo Moreno era un dirigente conservador, presidente del bloque conservador de la provincia de Buenos Aires, del núcleo duro del conservadorismo, que fue gobernador de la provincia de Buenos Aires. Lo que pasó en las cámaras nuestras 70 años después fue vergonzoso. Bloomberg, asumiendo el rol de la víctima héroe y con características personales bastante particulares, porque es un hombre que tiene unas características bastante histeroides, creo que es un histérico, me parece, habría que verlo, bueno, le pasaba lista a los diputados, hacía cosas por el estilo, se sentaba en el palco bandeja, tomaba notas, andaba con unos papeles bajo el brazo que nunca se supo qué eran, pero andaba permanentemente con eso, desempeñaba un rol así, un rol de autoridad. Nadie le podía discutir, el único que se le puso enfrente en toda la historia esta desde el comienzo fue Arlanian, el único que adoptó una actitud seria, y esto es el resto. Kirchner lo recibió, se sacó una foto con él, quiso poner la foto del hijo en el despacho, no sé lo que se le había hecho, que creyó que lo podía de alguna manera cooptar. Lo cual demuestra el error de los políticos con esto, ¿no? El oportunismo en qué resulta, en definitiva, ¿no? Le dieron por vía del Ministerio de Justicia, le dieron unos empleados para la fundación, unos contratos para la fundación. Él después la emprende contra el proyecto de Código Penal y contra Slokar, que era mi adjunto en ese momento en la cátedra, fundamentalmente porque le sacan esos contratos, entonces como lo individualiza Slokar como el que le había sacado esos contratos. Pero el resultado que trae todo eso es una destrucción mayor del Código Penal, ¿no? Una locura total. Con eso introducen una serie de disposiciones en el Código Penal que son absolutamente inconstitucionales, ¿no? Prohibición de libertad condicional para los condenados a perpetua por determinados delitos, no por otros, aumento de la pena del concurso real a 50 años, bueno, locuras, es decir, directamente destruyen toda la armonía del código, ¿no? En definitiva, hoy estamos dictando sentencias con mensajes, es decir, porque ¿qué es lo que hacen en este mundo virtual? Se mandan mensajes, entonces los legisladores mandan mensajes en forma de ley penal. Lo que pasa es que las coyunturas que motivan los mensajes se van pasando y las leyes penales van quedando, y en consecuencia, en lugar de un código, tenemos un montón de telegramas viejos que se mandaron en ocasión de celebraciones que se olvidaron. Y tenemos un desastre, no tenemos más código penal, realmente no hay más código penal, ¿no? Creo que es inconstitucional lo que está haciendo el Congreso, ¿no? Porque cuando la Constitución le manda al Congreso dictar el Código Civil, el Código Mercantil, el Código Penal y el Código de Minería, en realidad lo que le ordena es una garantía de código. Código es una ley, una única ley, que junta todas las disposiciones de una materia jurídica y en forma armónica, coherente, lo cual es una garantía de seguridad jurídica. Una armonía me implica que no va a haber una arbitrariedad, que no me van a aplicar más pena por un hurto que por un homicidio, ¿no? Y esa garantía hoy desapareció porque no tenemos más código, tenemos un montón de leyes sueltas en realidad, ¿no? Pedazos de lo que fue un momento un código, ¿no?
Le podría dar una serie de datos técnicos de lo que pasa, si les interesa, de las locuras que se han hecho en lo que fue el Código Penal en otro momento, ¿no? Pero ese fue el único resultado que tuvo el caso Bloomberg sobre la realidad, ¿no? Sobre frecuencia delictiva no tuvo absolutamente ninguno. Paró una reforma penal, paró todo un proceso de reforma penal. Cuando se le paró enfrente al gobierno y empezaron los conflictos, entonces el gobierno inmediatamente paró un proyecto de código que había que le había elevado una comisión. Es cierto, la comisión cometió el error de reformar las disposiciones de aborto en el proyecto, cosa que nunca se hace, porque si en un proyecto general de Código Penal se toca el aborto, se arma un debate sobre el aborto y se olvida el resto del código. Entonces son dos cosas que hay que debatir por separado. Ellos cometieron el error de tocar esto, también se juntaron las dos cosas y con eso, bueno, se paró la reforma penal, ¿no? Se paró tener un código nuevo, ¿no? Un código más armónico. Esas fueron las consecuencias prácticas. Y otra consecuencia que, bueno, parece irse superando frente a cierto protagonismo mayor que va teniendo el Congreso, que es el desprestigio que tuvo la vulnerabilidad, la debilidad que mostró el Congreso en ese momento, que es verdaderamente penosa, ¿no? Es decir, una institución que aparece vulnerable a un histérico que se sienta a pasarle lista y que es incapaz de enfrentarlo porque juntó 300.000 personas en una plaza. Bueno, tenemos 60.000 presos en el país, le dije un día a un senador, si querés son de familia numerosa, si querés te los convoco, te junto 400.000 y derogás el Código Penal. Me parece que eso, funcionamos de esa manera, me parece que no. Ahora si querés te hago los 400.000, te junto la familia numerosa, los nenes, la madre, los hijos, todo, bueno, no tenemos más Código Penal. El abolicionismo en la Argentina, no. Pero, ¿qué tal? El argumento que me dio en ese momento uno de los senadores más significativos me dijo, oye, estábamos muy débiles, no podíamos resistir. Qué sé yo, es lo que me preguntaba antes, qué sé yo, hay cosas que no se pueden hacer. Pase lo que pase, hay que arrostrar las consecuencias, no, sobre todo institucionalmente, ¿no? Qué sé yo, no. Si uno no está dispuesto a bancarse el mal momento, y bueno, el episodio creo que fue un episodio bastante penoso. Ahora, en cuanto a lo personal, bueno, vemos la crueldad del mismo episodio, ¿no? No le sirvió más Bloomberg, lo tiraron, chao, terminó. Y yo creo que ahora quedó loco del todo, ¿no? Es decir, bueno, un hombre que debe tener una lesión psíquica, ¿no? Porque, obviamente, de pasar así, de darle la posición de héroe, el estrellato, a que cualquier cosa que diga nadie lo escucha, bueno, ya tiraron a un costado un tipo que no tiene experiencia política y eso para su proceso de elaboración de duelo, etcétera, ¿no? Eso debe implicarle una lesión, un costo en salud mental considerable, ¿no? Doctor, quería hacerle una consulta. Yo pertenezco a Radio Universidad Tucumán y soy periodista y ahora actualmente me desempeño como productora periodística. He tenido una discusión sobre el tratamiento de menores con otra productora periodística del Canal 10 de Tucumán sobre el tratamiento de los menores en los medios de comunicación. Según tengo entendido, y era el caso de una violación de una nena de 4 años en Tucumán, bajo ningún punto de vista se puede decir el nombre de la menor. No se puede. La discusión que me surgía con la colega es que ella alegaba que no lo había dicho el medio, sino que lo había dicho el policía al cual se le había realizado la entrevista. Entonces yo le dije, existe la posibilidad de un bip o de silenciar el nombre de la menor. Dice, no, pero no es responsabilidad del medio. Yo creo que sí, a mi entender es responsabilidad de ustedes, aunque lo haya dicho el policía. Si no se lo hago decir a cualquiera y se lo hago decir a cualquiera y lo reproduzco, ¿no?
es muy fácil violar entonces la prohibición, ¿no? Sí, responsabilidad del medio, ¿no? Bajo ninguna circunstancia, y este es el tratamiento que se debe hacer en el caso de los menores, en el caso de violaciones y en el caso de que sean también menores que hayan delinquido, no se puede bajo ninguna circunstancia decir No. ni siquiera el nombre. Bueno, una pregunta, que hay una especie de ley no escrita en los medios, sobre todo los que hacemos policiales, que es que los casos de suicidio, por ejemplo, no se cubren porque son apología. ¿Hasta qué punto no se puede considerar que determinados delitos, de la manera que se cubren, con tanto detalle, tanta cosa, después no generan de alguna manera esa apología? O sea, se copian cuestiones bastante... Yo me acuerdo, masacre de Villa Ramallo, inauguró de alguna manera lo que fue toma de rehenes en el delito mediático, al menos, en lo que se veía. Después vinieron los secuestros. O sea, hay como toda una modalidad que se reitera a partir de la propaganda, la publicidad y los detalles que dan los medios. ¿Habría alguna manera de regularlo? Porque esto de los suicidios yo no conozco que haya ley que lo diga. No, sino los que suicidios no hay ley, porque no, bueno, lo que pasa es que está muy probado que la publicitación del suicidio genera una epidemia. No es que decida nadie a suicidarse, no es porque yo lea que... Pero da la impresión de que sí, los que están medio depre parece que los decide, ¿no? Le da el empujón final, ¿no? Y sí, efectivamente, en pequeño contorno, hay un pueblo en San Luis que se llama Concarán. Hace muchos años yo era procurador general de la provincia y empecé a leer en el diario suicidio en Concarán, suicidio en Concarán, suicidio en Concarán. Me agarré el auto, me fui a Concarán, dije, a ver si esto es suicidio o los están suicidando, ¿qué está pasando? Concarán es un pueblito hace 30 años, una cosa... Sí, creo que no es muy grande ahora, pero bueno. No, efectivamente, agarré los expedientes, los miré, no, cada uno tenía un método distinto, eran modalidades distintas, pero a partir del primero, que se había producido una explosión así en el pueblo de información, de comentario, etcétera, se desató la cadena de los otros. Y son muchos hay mucha literatura sobre eso, explicaciones, etcétera, pero empíricamente el fenómeno está probado, ¿no? También respecto de los delitos, sí, no me cabe la menor duda que eso sucede. Ayer lo decía de alguna manera, ¿no? Sobre todo cuando se publicita un delito y se dice, bueno, esto es impune, no pasa nada, no se descubre, no funciona, qué sé yo. Sí, hay una incitación pública, Ahora, regularlo, yo le tengo miedo a todas las regulaciones que quieren que les diga, no hay... Sí. Decirle a todos los menores que pueden hacer cualquier cosa porque total no los pueden detener, no es cierto, es mentira, pero bueno, es un discurso de la policía porque efectivamente sí pasa. Al sistema penal siempre le resulta, el problema del sistema penal no es el patibulario, el que mata a la mamá con el árbol de Navidad. Ese, bueno, antes lo mataban, ahora igual le meten la perpetua, qué sé yo, ese no es. El problema del sistema penal, el problema de la policía es el molesto, es el que nunca hace algo grave, pero está todos los días. Un día un hurto, otro día la tentativa de hurto, otro día la vidriera, otro día... y todos los días molesta, y todos los días hay que hacer el acta, y todos los días hay que llevarlo. Y chicos y grandes, los dos son los que molestan. Y los pibes, claro, bueno, el juez de menores dice, bueno, suéltelo. Es eso sí lo que se lo suelta, sí. Los otros no. Pero bueno, se lo dice, entonces se repite y bueno, sí, es una cosa
es un mensaje de instigación, ¿sí? Ahora, ¿cómo regular eso? No, yo no me animo a una regulación. Qué sé yo, habrá alguna. Quizá el problema es que, insisto, si no hay una autorregulación frente a eso, decir, bueno, ¿hasta qué momento, qué información podemos dar, qué información es conveniente no dar, qué detalles es conveniente no poner? Porque hasta, claro que se ponen de manifiesto métodos y se publicitan métodos, y sí. ¿Cuántos tipos empezaron a robar tipo rififí después de la película? Y sí. Es inevitable eso. El consumo de, yo creo que lo dije ayer, el consumo de inhalables. Acá no había entrado el inhalable, el thinner, y hace como 20 y tantos años un comisario dio una entrevista con foto, con todo, mostrando la bolsita, etcétera. Empezaron todos los pibes a darse con thinner en Constitución, etcétera. Son barbaridades, cosas que... pero bueno, regular eso es lo que decía hace un rato, toda regulación se va a usar para otra cosa. Para un autoritarismo. Claro, sí. O lo van a manipular políticamente, o cualquier cosa. Tiene la figura del merodeo, mediante la cual se detiene particularmente a los chicos morochitos y con ropa. La quiso poner de la Rúa en Buenos Aires mucho tiempo. Digamos, la consulta es, ¿no termina siendo esto una restricción a la libertad de tránsito? La figura del merodeo es, no sé cómo está concebida, como la propusieron en Buenos Aires, prohibía hacerse sospechoso a la policía. Yo me acuerdo cuando estaba en la legislatura, lo que me prohibieron era, lo que me mandaron como proyecto era el que merodease, qué sé yo, deambulase por lugares públicos, estaciones, qué sé yo, teatro, etcétera, haciéndose sospechoso a la policía. Entonces, la norma era no te hagas sospechoso a la policía, eso era lo que estaba prohibido. Yo cuando leo una norma que dice el que robe tanto en la ley, el que robe le pondré una pena de tanto, deduzco que la norma es no robarás o no te apoderarás de una cosa mueble ajena. Cuando veo el que mate a otro tendrá de tanto a tanto, veo que la norma es no mates a otro. Ahora, si veo que el que se haga sospechoso a la policía, la norma que deduzco no te haga sospechoso a la policía. No hay conducta, qué sé yo, es una cosa loca. La sospecha es una cosa subjetiva, qué sé yo. No, directamente es inconstitucional por no tener norma, no tener conducta. ¿Cuál es la conducta prohibida? No hay. Directamente agarren un estereotipo caminando y llévenselo. Portación de cara. Sí. Doctor Cristina Sosa, de Radio Universidad de San Luis. ¿Por qué cree usted que hay tanto adolescente, menor, involucrado, delinquiendo, ¿no? Y si cree que es una solución para frenar esto sería bajar la edad de imputabilidad. Yo primero que no sé cuánto delincuente menor delinquiendo hay. El hecho de que se arme el lío porque el pibe de 14 años le pegó 6 tiros a un tipo y que se arme semejante escándalo nacional, a las pruebas me remito. Es evidente de que es un hecho excepcional. Si pasara todos los días no se hubiera armado ningún escándalo, ¿no? De modo que quiere decir que esto debe pasar una vez cada tanto. En la ciudad de Buenos Aires, por homicidio, pibes de 14 y 15 años, tenemos 2 en los últimos 5 años. De modo que la frecuencia de delito grave en la faja etaria de 14-15 ¿no? Es una faja etaria molesta, la faja etaria de delito contra la propiedad molesta. Hay sí un
un fenómeno detrás de esto que pasó el otro día que es grave. ¿Cómo llega un arma a la mano de un chico de 14 años? ¿No? Si un chico de 14 años tiene un arma de fuego, quiere decir que cualquier gil en esta sociedad puede tener un arma de fuego. Es cierto que las armas que están circulando no son armas importadas, etcétera, pero son armas de fuego y agujerean, ¿no? Hoy estamos haciendo, la Justicia Federal está haciendo una serie de allanamientos para cortar el tráfico de Paco, y lo que nos está llamando la atención es la cantidad de armas que se secuestran en cada uno de esos allanamientos. Se secuestra Paco, etcétera, pero se secuestran armas, muchas armas. Creo que uno de los problemas más graves que hay es que la sociedad está infestada de armas. Y me parece que lo que hay que intensificar es una campaña de desarmamento. Incluso, no sé, haría una consulta pública. Si nos avenimos a un control de armas, a un control individual, ¿no? Qué sé yo, en la salida de un subte, en la bajada de un ferrocarril, en la salida de una estación terminal de ómnibus, etcétera, de repente nos hagan perder 10 minutos pasando por un aparato que detecte metales, y que se compren más aparatos de esos para revisar vehículos con rayos X, y se paren vehículos así como Macri nos para ver si nos tomamos una copita más de vino antes en la cena, que nos paren para ver si no tenemos un arma en el vehículo. La estigmatización de adolescentes de 14, 15 años me llama poderosamente la atención, porque la frecuencia de delito grave de estos pibes es muy baja. De modo que el discurso sobre ellos como discurso policial se motiva en lo que dije hace un rato, son molestos. Y sí es cierto que los tienen que soltar por pavadas, eso es verdad. Y eso le molesta a la policía y a veces le molesta a la gente, porque el pibe molesta también, qué sé yo, ¿no? Se me llevará algo en un hurto, pero me molesta, ¿no? Entonces eso es pero que haya una frecuencia de hechos de esa naturaleza, no. No se trata de bajar la minoridad no es inimputable. Inimputable es la incapacidad de culpabilidad, el inimputable es el loco, no, el niño está fuera el problema es que el menor de 16 años teóricamente está fuera del derecho penal, ¿no? En la práctica está sometido a un sistema punitivo arbitrario. Es decir, se lo puede privar de libertad en forma arbitraria. Y esto se hace con un discurso aparentemente humanitario, cómo vamos a tener en el derecho penal al niño. El niño infractor es lo mismo que el niño abandonado o en situación de riesgo, con el eufemismo que se le quiera llamar. Hay que tratarlo como niño en situación de riesgo y no como penalmente. No se le puede imponer pena. Entonces el resultado de este discurso aparentemente tan humanitario es que se termina tratando al niño abandonado como infractor. No es que se trata al infractor como abandonado, sino al abandonado como infractor. Y esto da lugar a una arbitrariedad del demonio, qué sé yo, en la cual se puede internar a alguien que no hizo nada y se puede soltar a un pibe psicópata, qué sé yo, puede pasar cualquier cosa. Y de hecho pasa. Entonces a esto hay que ponerle fin, pero hay que ponerle fin no porque a uno se le ocurra, sino porque lo manda la Constitución. Esta es una historia vieja que comienza hace unos 40 años en Estados Unidos. La ideología tutelar, que es lo que se llama esto, tratémoslo como abandonado, y por ende no lo sometemos a un proceso penal. No lo sometemos a un proceso penal y lo dejamos en manos de un juez inquisidor,
o lo que es peor a veces de una autoridad administrativa en algunos países. Con el pretexto de que como todo lo que hacemos es protegerlo, bueno, no necesita un juicio con un fiscal, un defensor, un juez. Lo cierto es que se lo puede privar de libertad hasta los 21 años, esa es la realidad. Entonces, bueno, esto hace 40 años en Estados Unidos empezó en lo que se llamó en la Corte norteamericana el caso Gold. Gold era un pibe de 15 años, una cosa así, Gault. Era un pibe de 15 años, creo que llamaba a la vecina y le decía unas cuantas palabras OS y qué sé yo, y el Tribunal Tutelar de Menores dispuso la internación hasta los 21 años. Cuando un adulto que hubiera hecho lo mismo tenía una multa de $20. Entonces empezó todo un lío ahí, no, vamos a normativizar esto, terminemos con la tutela, vamos. Y finalmente hay una cosa de Naciones Unidas, una declaración que se llamaron las reglas de Beijing, donde se decía una genialidad, pero que se decía que ningún niño, por el hecho de ser niño, puede estar en peor situación que un mayor que hubiera hecho lo mismo. Y fue necesaria una declaración internacional para llegar a decir semejante obviedad, ¿no? Es decir, los niños llegaron al siglo XVIII, va. Después esto se materializa en la Convención Internacional de Derechos del Niño. En el 94 nosotros incorporamos a la Constitución la Convención Internacional de Derechos del Niño, es decir que teníamos que volver al infractor al derecho penal, ¿no? Pasaron 15 años y esto no se hizo. Sí se sancionó la ley que establece las medidas asistenciales, se derogó la ley de patronato, pero no se hizo la ley de justicia juvenil, donde al pibe de 14, 15 años hay que hacerle un proceso, hay que probarle que realmente hizo lo que se le imputa que hizo, y todo lo que se haga hay que imputárselo a título de pena, que por supuesto no van a ser la pena de los adultos, pero bueno, pena que tenga. La de la tutelar, sí, es la de la dictadura. No, la dictadura mantuvo todo el criterio tutelar. Lo único que hizo en un momento bajó la edad a 14 años y desde los 14 años lo trató como si fuera mayor de 16. Y después le aplicó las mismas penas que a los mayores de 16. Y después en un momento dado, claro, como esto nadie puede forzar la realidad, ¿no? La propia dictadura 2 años después dio marcha atrás. ¿Y el régimen penal de la minoridad? No, el régimen penal de minoridad, hay un régimen penal de minoridad, pero desde los 16 años, que es prácticamente igual al del adulto, solo que, bueno, lo pueden eximir de pena en delitos leves, después de y en delitos graves tiene la misma pena del adulto reducida en 1/3. Pero está sometido a proceso, etcétera. No, después de los 16 años es responsable penalmente. El problema es en la faja de 14 a 16. En esa faja de 14 a 16 nos movemos en un ámbito de total arbitrariedad con pretexto de tutela. Esa es la realidad. Y bueno, el problema es que esa faja de arbitrariedad puede hacer cualquier cosa, ¿no? De lo que se trata es decir, bueno, no hay cualquier internación que se disponga en esa faja o cualquier medida que se disponga es pena. Y tengamos claro que es pena. Y por ende, bueno, vamos a distinguir el pibe que mató a la abuelita con el árbol de Navidad, el que se llevó una milanesa y el que no hizo nada. Y el que no hizo nada no es pena, son medidas asistenciales que hay que tomar y punto. ¿No? El que se llevó la milanesa, bueno, en una de esas lo dejamos con medidas asistenciales y nada más. Y el otro vamos a ver qué hacemos, pero bueno, pero después de un proceso penal, ¿no? No porque se nos ocurre, ¿no? Sí, doctor, Carlos Getar de Tucumán. Más acostumbrado a las humoradas que nos hacen, y yo le decía a nuestras compañeras que por ahí las humoradas nos hacen
despabilarnos, acomodarnos de nuevo en la silla y seguir atentamente su interesante disertación. Yo reflexionaba respecto del caso de Martín Capristo, que hubiera pasado que si el que lo asesinó hubiera sido mayor de edad, digamos, no hubiera tenido 14 años, hubiera tenido la repercusión, No. sé que hablo sobre supuestos, pero quizá se apunta, digamos, al enemigo equivocado. Eso por un lado. Y por otra parte, ¿por qué se utiliza el término inimputabilidad si en realidad no es la figura legal que debería tener la prensa, sobre todo, en el manejo de la información? Bueno, yo no me atrevo a imputarle eso a la prensa. Lo aclaro permanentemente que es inimputabilidad, pero tengo algunos colegas inimputables, que en sus libros tratan esto como inimputabilidad. Y realmente son inimputables porque en algún momento, según ellos, fueron inimputables, ¿no? No, es un error teórico. En realidad, bueno, el chico puede ser inimputable, pero como lo podemos ser cualquiera de nosotros, no. Pero no es que por la edad sea inimputable, ¿no? Desde los 13 años tenemos desarrolladas todas las neuronas que a partir de entonces se nos van a ir gastando, ¿no? Así que hablar de inimputabilidad, no. Lo que tiene es, lo que pasa es que hay es decir, en el aspecto intelectual, yo podría decir que desde los 13 años está plenamente desarrollado el cerebro y la potencialidad intelectual está completa. Lo que no está completo es la madurez emocional, el aspecto afectivo de la personalidad. Bueno, y eso se completa no sé a qué edad, qué sé yo. Y hay que no lo completan nunca, se quedan verdes, no. Pero bueno, a las pruebas me remito, qué sé yo. Las cosas que uno hacía a los 14 años y le ponían amonestaciones o le daban 2 gritos en la casa, una cachetada, si las hiciéramos a esta edad, bueno, en una de esas también, por efecto del deterioro, ¿no? Una sintomatología regresiva, pero evidentemente no creo que si le tiro una tiza al decano en la reunión del consejo de la facultad me pongan amonestaciones a esta altura, ¿no? Doctor, cuando fue el caso María Soledad Morales, a una compañera del diario Córdoba, bueno, le enviaron a cubrir el caso y le hizo una entrevista a Luque padre, digamos, el gordo Luque, en donde le dice que la prueba contundente de que su hijo no la había matado a María Soledad era que si efectivamente lo hubiese matado, el cadáver nunca hubiese aparecido. Sí, O sea, ese fue el motivo por el cual le sacaron de la Cámara de Diputados, le casaron. Bueno, esta compañera del diario Córdoba, bueno, tuvo que ir a declarar, la querellaron, fue todo un lío, pero digamos, después viene la pregunta, pero la anécdota es que estaba el diario en un proceso de quiebre. Chiche Helblum era el director del diario en ese momento. Y cuando pasa esto, dijimos, María, trae los cassettes. María lo había grabado, pero los había borrado porque le habían mandado con 2 cassettes, 4 pilas, y dijimos, bueno, pensábamos que era como muy difícil resolver el tema sin esa cinta, ¿no? Obviamente la sobreseyeron, no sé, quedó todo bien para ella. Digamos, la pregunta es hasta dónde este tipo, digamos, con todos los sistemas hoy de grabación y demás, hasta dónde es prueba suficiente una cinta, digamos, una grabación. No, sí, es prueba y se pueden hacer peritajes en este momento, sí. ¿Audio y video también? Sí. O sea que se hubiese librado de muchos dolores de cabeza si hubiese tenido la cinta. Sí. Si la voz es auténtica, se puede eso peritar, sí. Sí, hay técnicas que permiten la peritación de la voz. Durante muchos años no se pudo, pero hoy se puede, sí. Perdón, justamente sobre lo que dijo la compañera de Córdoba, Araceli, no sé si está en este informe o está en el anterior. Aquí en Rosario, en realidad en una localidad cercana,
que es en la ciudad de Funes, un matrimonio que periodistas trabajan juntos, fueron agredidos en la puerta del Consejo Municipal y por un concejal, por un custodia de un concejal que no los dejaba ingresar a un recinto público. Por estas cuestiones que se producen en las localidades, cuanto más pequeña, este viejo dicho de pueblo chico, infierno grande, bueno, se le ocurrió que no los dejaban entrar. Circunstancias del momento. Exactamente. No había otra razón. Disputas o antipatías personales. Bueno, la cuestión es que esta chica cuando forcejeaba con el custodia, tenía su grabador prendido, con lo que le iba diciendo, no te dejo entrar porque no me gusta tu cara o porque no sos simpática para el concejal, no recuerdo qué le decía. Bueno, fue a un proceso penal, hace un ratito llegó el abogado penalista que la defendió, Marcelo Martorano, y el juez era... Bueno, lo que quedó es que la grabación es prueba. Quería sumar a lo que decía Araceli. Sí, es prueba, sí. ¿Quería algo más? Cuando usted manifestó anteriormente que se puede ofrecer como prueba la grabación, por ahí nosotros que estamos en el medio jurídico lo sabemos, pero por ahí el resto de la gente no sé si está al tanto, que el imputado cuando se quiera utilizar esa prueba en su contra se puede oponer legítimamente a ser parte de esa prueba que se quiere, a la cual se lo quiere someter. De modo que es un derecho que puede ejercer el imputado no someterse a esa prueba, y ahí sí entraríamos a discutir si se puede utilizar o no en su contra, siendo que él no se quiso someter a la pericia de voz. Sí, pero puede haber otra grabación de la voz de él con la cual compararla. Otra grabación indubitada. Es lo mismo que una firma. Sí. Yo no quiero hacer la prueba caligráfica, bueno, pero puedo aportar un documento donde esté mi letra indubitada. Pueden aportar un documento y hacer la prueba caligráfica sobre eso. La grabación en ese caso actúa como defensa del periodista. Ahora cuando uno como periodista quisiera... En ese caso actúa como defensa del periodista la grabación. En el caso de que fuera uno maltratado y uno quisiera acusar a la persona que lo ha maltratado, que de alguna forma lo ha difamado como periodista, ¿esa grabación sirve también como prueba? Sí, desde el momento que se puede peritar, en la medida en que sea aplicable, rigen las mismas reglas que respecto de la prueba caligráfica, ¿no? Voy a un caso particular, estando con un compañero del gremio de prensa que también, trabaja en el portal de noticias del gremio de prensa, le consultamos al gobernador de la provincia, no recuerdo exactamente en este momento sobre qué tema, pero él se molestó mucho, es una persona muy irascible, tanto bruto también, y nos contestó muy mal, y teníamos grabado en el momento en que nos decía, ustedes son unos terroristas, y en el contexto, digamos, mundial, decirle a uno que es terrorista es realmente marcarlo de una forma significativa. Charlando esto dentro del gremio de prensa de Tucumán, se nos aparecía la idea de decir, bueno, con esa grabación podríamos demandarlo al gobernador. Querellarlo por injuria, sí. Y claro, querellarlos por injurias, pero bueno, suceden estas cosas que dice Alicia de pueblo chico, infierno grande, y en Tucumán muchas veces, en el caso mío particularmente, trabajaba en un medio que vivía de la publicidad oficial. Entonces inmediatamente, si uno accedía a decir, bueno, yo querello al gobernador, salíamos inmediatamente por la puerta que acabamos de entrar. Yo le quería preguntar, lo vuelvo atrás, al día de ayer. Cuando usted señaló la relación, que no había relación entre pobreza y violencia. Y me quedó... No, entre pobreza y delito, no es que no habría relación. Lo que quise decir que el delito no está reducido a la pobreza.
Claro, El porque- delito permea todas las capas sociales, solo que, bueno, cada uno, qué sé yo, hay un entrenamiento diferencial. Yo no sé subirme a un colectivo y sacarle la billetera al tipo de al lado sin que se dé cuenta, pero en una de esas sé coimear, o sé llevarme el expediente, qué sé yo, porque tengo un entrenamiento distinto, el otro no sabe hacer lo que yo hago. Entonces, sí, debido a ese entrenamiento distinto, hay una capacidad de delinquir diferenciada, ¿no? Y bueno, lo que se percibe como delito es el delito vinculado a la pobreza porque, por regla general, es un delito grosero, primitivo. En realidad, la gente no está presa por lo que hizo, está presa porque lo hizo mal, ¿no? En definitiva, porque son brutos, ¿no? La cárcel está llena de ladrones idiotas, en general, ¿no? No, sí, lo digo en serio, uno va leyendo un expediente y, bueno, le pasa normalmente, uno va avanzando en el expediente, bueno, este estúpido no se da cuenta que lo van a descubrir, y claro, semejante pedazo de tarado, mirá lo que hizo. Y a veces hasta lo comentamos cuando tenemos un expediente, mirá, pero mirá imbécil lo que ha hecho, se necesita hacer. Claro, en realidad es cierto, uno va viendo el relato y dice, este es cretino, qué sé yo, se pone a cortar la cadena de una bicicleta en Suipacha y Santa Fe, qué sé yo, con una lima, bueno, es estúpido. Efectivamente es eso lo que sucede, ¿no? Hay una percepción de un delito que es el delito grosero hecho por el que solo tiene entrenamiento para ese tipo de delito, ¿no? Ojo que no es, desde mi punto de vista no es la pobreza lo que determina esa conducta delictiva, creo que es otro el factor. Por supuesto que la pobreza incide, pero creo que no es solo el factor económico mecánicamente. Creo que es cuando el factor económico se traduce en una frustración existencial. Sí. Cuando se traduce... Aquel que no tiene nada para perder. ¿Por Claro, qué le vamos a exigir? cuando no puedo tener un proyecto, cuando todo eso hace que yo no pueda tener un proyecto, puede haber situaciones de gravísima carencia, de límite de subsistencia directamente, en que no hay delito, situaciones de guerra, situaciones de catástrofe, situaciones de terremoto. Al contrario, hay una consolidación de la solidaridad en ese momento y no hay delito, como no hay suicidio. ¿Por qué? Porque hay un proyecto existencial conjunto que es salir de esa situación, ¿no? Estoy formando parte de una totalidad que me acompaña, ¿no? Y que yo acompaño a todos los otros. En esos momentos no hay. En el momento en que toda esa circunstancia económica, etcétera, me genera una frustración existencial, sí, ahí sí. Por el pensamiento, digamos, la aspiración de una sociedad donde la equidad, donde la inclusión sea... Donde se obtura toda posibilidad de movilidad. Ahí sí. Ahí es donde... Creo que, por eso digo, no es mecánico. Puede haber pobreza y hay sociedades que son muy pobres y sin embargo no hay delito porque hay un proyecto, ¿no? Cuando falta el proyecto, cuando se frustra el proyecto, bueno, ahí sí. Doctor, usted hace un momento dijo que hay una franja etaria de jóvenes que cometen delitos que no son tan graves. Me imagino que se refiere a los delitos contra la vida, los más graves. Sí, ¿no? delitos contra la vida, delitos Ahora, sexuales. ¿no le parece que... En realidad son delitos contra la propiedad. ¿No le parece que la sociedad está tan preocupada
por los delitos que cometen estos jóvenes, porque le da más valor a los delitos cometidos contra la propiedad que a los delitos cometidos contra la vida? Le digo porque yo vengo de una provincia, la provincia de Tucumán, donde hemos tenido un gobernador, digamos, genocida y también ladrón, como Bussi. Y la gente lo condena más por ladrón que que por asesino. Sí. Es posible que estén alterados los valores, sí. Es posible. Es muy probable. Bueno, Bloomberg no cae por peso propio, cae porque viola una norma de clase media. Mentir sobre el título, bueno, qué sé yo, no. En realidad no, sí, hay valores que es posible. El problema es que uno puede decir, bueno, eso pasa porque están manejando valores de clase media, pero no son solo valores de clase media, de una clase media que está muy asustada. Cuando ayer decía que era funcional al control de exclusión, todo esto, hay un fenómeno que es el reparto de victimización, ¿no? Hay una vulnerabilidad a la criminalización, hay una vulnerabilidad a la victimización. Los sectores más carenciados son más vulnerables a las dos cosas, a la criminalización y a la victimización, ¿no? Se roba dentro de la villa, etcétera. Los barrios de menor rentabilidad son barrios más inseguros y por ende los que sufren directamente las consecuencias son los que pertenecen a la misma clase social que los criminalizados, principalmente, ¿no? Numéricamente, digamos. Esto se ve también en Europa con los problemas migratorios, ¿no? El inmigrante que llega, el africano, se va a instalar y le va a disputar el lugar a los segmentos más bajos de la sociedad europea, donde le va a disputar el lugar en la escuela, el lugar en el hospital, el lugar en el barrio. Entonces, si se hace una encuesta, ¿cuáles son los sectores más racistas de Europa? Y son los más bajos de su clase social. La gente dice, no, a medida que subimos en la escala social, no, como mejora la educación, mejora la información, entonces los sectores son más opuestos a la pena de muerte, son menos racistas, etcétera. Mentira. Lo que pasa es que los otros sectores no tienen que aguantarse al inmigrante, ese es el asunto. El negro convive con los sectores de abajo y entonces tiene conflictos en esos sectores, ¿no? En la medida en que a nosotros, como no tenemos esos inmigrantes, bueno, no tenemos problemas. Tenemos algunos problemas con los bolivianos y los paraguayos, pero bueno, son otro tipo de problemas. Pero algunos con los coreanos, bueno, etc. Sí, lo que nos pasa es que en general las contradicciones son entre nosotros mismos. Y esas contradicciones sí resultan muy funcionales, porque hoy no se va a controlar al excluido a través de los cosacos del zar rodeando la villa, ¿no? Porque no hay más zar ni más cosaco, ¿no? No se va a controlar la villa con el ejército, se la va a controlar haciendo que se maten entre ellos, ese es el asunto. Es funcional en ese sentido, ¿no? Es decir, en la medida en que... Y cuidado con la policía porque pasa algo parecido, ¿no? Porque al victimizado de abajo no se lo muestra, porque no tiene capacidad de identificación. El tipo de clase media se puede identificar con Bloomberg, pero no se va a identificar con la señora de la villa. ¿Sí? Pero sí en los hechos son los más victimizados, ¿sí? Doctor. Es decir, cuando se muestra la víctima, se muestran ciertas víctimas, no otras que no son víctimas.
la proyección. Sí, doctor. Antes de la pregunta, un aviso de Alicia, porque el doctor estuvo ya más de 2 horas hablando, para que vayamos cerrando la ronda de preguntas. Mi consulta era sobre materia de las causas abiertas en contra de los represores en todo el país. ¿Cuál es su visión sobre el desarrollo de las causas? Y ahí viene la pregunta de 2 patas. Una, si es tal, digamos, la falta de colaboración de algunos jueces en que se eleven a juicio las causas para que se juzguen a los represores, o es un mal endémico del propio sistema judicial que no se elevan a juicio. Bueno, hay varias cosas. Pronóstico de cómo van a seguir estas causas. Yo creo que en el curso de este año y el año que viene terminan todas las causas grandes. Las otras van a seguir. Las otras van a seguir y no sé hasta cuánto. Segunda cuestión. Tengamos en cuenta que lo que estamos haciendo es inédito en el mundo. No se hizo en ningún lado. Nosotros siempre hacemos cosas originales, bueno, esto también es original, no, la paramos 30 años, pero ahora seguimos y seguimos con... Porque en ningún lado se juzgó, se habla mucho ahora de justicia transicional, del paso de una situación de dictadura, de violencia, una situación... Bueno, acá no es cuestión, no tenemos justicia transicional, estamos aplicando la justicia ordinaria. No hay comisión de la verdad, no hay camarón, no hay tribunal especial. Creo que esto, aparte de ser inédito, es lo mejor que podemos hacer, porque una condena aplicada conforme al procedimiento ordinario por los jueces ordinarios es inlevantable y es imposible deslegitimarla. Cualquier otra cosa que se hubiese hecho es una cosa excepcional y por ende susceptible de ser deslegitimada. Esto no. Si se nos escapa alguno, mala suerte. Es preferible que se nos escape alguno y no que deslegitimemos todo. Al hacerlo chocamos con una serie de dificultades, es cierto. Algunas son insalvables. Estamos tratando de recorrer un camino largo con un forté. No. Ese forté es el código de procedimiento que tenemos. Además del código de procedimiento hay otra cosa que no puedo ocultar, que es una cultura judicial, penal, altísimamente instruccionista, por así decir. Es decir, nosotros estamos acostumbrados a una tradición de instrucción larga, pesada, meticulosa y de reiteración de pruebas en el plenario, a mi juicio completamente inútil, pero bueno, el código da espacio para eso. El código nuestro mantuvo una cámara en la capital que se ocupa y las cámaras federales que se ocupan de resolver incidentes. Eso prolonga la instrucción mucho. Eso abre el espacio para la industria de la prescripción en las causas comunes que se prescriben. Hay especialistas en prescripción. Bueno, eso es un defecto del procedimiento que tenemos que es normal. Bueno, no es normal, pero es usual. Tenemos que pasar a un acusatorio, sí, estamos todos de acuerdo, pero hoy no lo tenemos. Esta cultura es muy difícil de vencer, muy difícil. Hay jueces que sean remisos por vínculos, etcétera, o por simpatía. Puede haber alguno por comodidad, para no meterse en más líos, es posible, no digo que no. Puede haber alguno por afinidad ideológica. Bueno, estamos monitoreando las cosas. Ahora se ha hecho una comisión en interpoderes para monitorear. Yo creo que si se descubre un caso de eso, bueno, hay que pedir el jury de enjuiciamiento, mandarlo al Consejo de la Magistratura y que se lo separe la función. Pero en la impresión que tengo, si algún caso de esos existe, es excepcional.
Yo atribuyo la lentitud a todo lo anterior, no a eso. Y quizá algún descuido en cuanto a la relación con los otros poderes, que bueno, cargo la parte que nos puede corresponder de responsabilidad pero más bien en cuanto a provisión de medios materiales, digamos, no otra cosa. Hay una cuestión más que tampoco puedo ocultar, que es una práctica judicial. Cada vez que a uno de nosotros nos toca una causa grande, empezamos a pedir empleados. Empleados, computadoras, autos, helicópteros, aviones, todo lo que podamos pedir lo pedimos. Después nos quedamos con eso en el juzgado, claro. Cada uno quiere tener una estancia más grande, con más peones y más... Bueno, pero eso pasa en estas causas y pasa en cualquiera, qué sé yo, una quiebra grande, un accidente aéreo, Cromañón, qué sé yo, cualquiera. No es una característica de estas causas. Pero bueno, son características propias o defectos o formas operativas de la cultura judicial. ¿Qué vamos a hacer? Cosas que tendríamos que corregir, como corregir el procedimiento, etcétera, bueno, con el tiempo, pero no las podemos corregir ahora respecto de estas causas. De cualquier manera, creo que en el curso de este año y el que viene, las causas que se están elevando a juicio, los inconvenientes que teníamos eran varios. Bueno, había en algunos tribunales orales federales, algunos TOF congestionados. Hay otros TOF que están desintegrados, pero hay algunos, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Ushuaia, que no tienen trabajo. Son TOF que hacen 1 o 2 juicios orales por año, de modo que tenemos ahí jueces becados. Esto era algo que teníamos que haber corregido, lo tendría que corregir el Congreso. Yo siempre opiné que había que hacer una ley de regionalización, que todos los jueces de tribunal oral lo fuesen por región, no por sede, y en consecuencia que se pudieran trasladar de una ciudad a otra. Bueno, estamos trasladando, estamos haciendo eso, estamos trasladando jueces de los tribunales estos sin trabajo a que integren los otros tribunales. Se está trayendo gente de Ushuaia a Buenos Aires, vamos a ver qué pasa acá en Rosario, donde hay algunas dificultades. En Mar del Plata hay 2 jueces del TOF que tienen que excusarse porque participaron en los juicios de la verdad y por ende emitieron opinión. Bueno, pero los podemos mandar a La Plata y los de La Plata a Mar del Plata. En fin, estamos viendo pero sí, en el curso de este año y el que viene, las causas grandes salen. La Corte hace poco, bueno, tuvo una sentencia vinculada al tema de las elecciones de delegados por fuera, digamos, de la estructura sindical. ¿Cuál es, digamos, exactamente para ustedes, digamos, el impacto que tiene esa sentencia sobre, digamos, la estructura, digamos, legal, digamos, del sindicalismo en la Argentina? ¿Y cuál es la visión que tienen en cuanto a si la ley es constitucional o no, digamos, la vigente, digamos, ¿no? Respecto de los pactos internacionales y demás? Bueno, yo creo que la sentencia nuestra está en consonancia con los tratados internacionales, con los reclamos de la Organización Internacional del Trabajo, ¿no? Consecuencia práctica, y bueno, de alguna manera, no sé cuál va a tener, porque eso ya depende de decisiones de tipo político, ¿no? No creo que esto pueda derivar en la aparición de sindicatos fantasmas o sindicatos amarillos o algo por el estilo. Sí, pluralidades centrales, es posible. Puede resolverse a través de una ley con una comisión intersindical,
o puede, o qué sé yo, en Italia hay 5 centrales y ninguna de ellas quiere que se haga una ley, ¿no? Prefieren seguir así, no sé, bueno, pero eso ya es una decisión política, no puedo decir cuál sea la consecuencia en la dinámica futura del movimiento sindical, ¿no? Yo creo que algún conflicto hay, pero bueno, lo hemos resuelto de esa manera. Ahora, cuál sea el futuro de esto, bueno, eso depende de la dinámica que... Personalmente no creo que la Corte esté dispuesta a una atomización, ni a una atomización de la representación sindical, ¿no? Ni creo que se dé ese riesgo. No. Lo que sí, un pluralismo, ¿no? Que se podrá resolver por ley o se resolverá solo, qué sé yo, a la italiana, no sé, o bien por una ley con una comisión intersindical, ¿no? Eso será... Bueno, saludamos al doctor Zaffaroni. Bueno, la verdad es que llevamos más de 2 horas y realmente entendemos que debe estar ya sumamente fatigado entre el día de ayer y de hoy. Muchísimas gracias, doctor, por toda su atención con los trabajadores de prensa. Gracias.